Hola a todos y todas. Les doy la más cordial de las bienvenidas al módulo 3 del curso Fundamentos de Mejora Continua, en donde vamos a tratar el tema de la innovación sistémica. Voy a compartir con ustedes una presentación. Como les comentaba, hoy día nos convoca a analizar el módulo 3 y revisar los conceptos asociados a la innovación sistémica y como uno más de los tópicos del curso de Fundamento de Mejora Continua. Los alcances para este tópico son aplicar los conceptos, métodos y herramientas fundamentales de la teoría para la resolución de problemas inventivos, para la innovación y resolución de problemas técnicos industriales en el ámbito de la gestión de procesos de manufactura. ¿Qué tópicos vamos a revisar en este módulo? Vamos a ver una introducción a la innovación sistémica, vamos a ver lo que es una definición del problema, una solución conceptual y un ejemplo de aplicación. Preguntas de inicio. Tal como lo hemos venido trabajando en los módulos anteriores, vamos a estructurar la clase de acuerdo a los tópicos que revisamos anteriormente. Vamos a tener unas pequeñas preguntas de inicio para luego ver dentro de el desarrollo de la clase todos los conceptos asociados a la innovación sistémica. Y finalmente vamos a ver también unas pequeñas preguntas de autoevaluación. Vamos con la primera pregunta. La innovación sistémica debe entenderse como A. Procesos y elementos relacionados que crean valor. Un rechazo por parte del consumidor, alternativa B. Principios técnicos. Problemas rutinarios complejos. Pueden revisar sus apuntes o pueden desde ya ver y analizar a qué concepto está relacionado en lo que es la innovación sistémica en el ámbito de una mejora continua. Si revisaron sus apuntes, entendemos la innovación sistémica como todos los procesos y elementos interrelacionados que pueden agregar valor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Segunda pregunta. ¿A qué se refiere el concepto? Es el mejor punto de referencia para lograr la mejor alternativa de decisión. Una matriz de contradicciones, un resultado final ideal, el nivel 1 de innovación o la metodología TRIZ. Al igual que el caso anterior, si quieren revisar sus apuntes para ver qué concepto es el que mejor grafica la definición que está planteada en la pregunta. Pueden tomarse unos minutos y revisar sus antecedentes. Si revisaron sus antecedentes, pueden confirmar que la respuesta correcta es la alternativa B, en donde se define el resultado ideal final ideal, como el mejor punto de referencia para lograr la mejor alternativa de decisión. Vamos con nuestros conceptos. Como les comentaba, vamos a tocar distintos tópicos y vamos ahora a ver la introducción a la innovación sistémica, en donde vamos a tomar algunos antecedentes históricos y el tópico de teoría para resolver los problemas inventivos con la metodología TRIZ. La innovación sistémica y la metodología TRIZ. La innovación es un proceso dinámico y estratégico que busca minimizar el esfuerzo humano e implica una idea excepcional, imprevista, extraordinaria, nueva e inventiva, patentable y reconocida por los expertos. La idea debe tener una aplicación industrial,
Debe proporcionar un beneficio comercial y una aceptación tácita del consumidor. La innovación tecnológica es indispensable para el desarrollo económico y social. Entonces debemos entender la innovación como un proceso que es dinámico y que busca minimizar el esfuerzo con ideas que puedan ser patentables y reconocidas por expertos. Y debe tener un beneficio comercial. El diseño como actividad estratégica para crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. El diseño es el centro de la toma de decisiones en el desarrollo de productos. Para que exista innovación, debe haber un modelo de gestión que comercialice un producto creado mediante un proceso denominado inventiva. La meta de la innovación es crear valor en los negocios con productos únicos. La solución de cualquier problema es una idea innovadora. Entonces ya estamos viendo que debemos crear valor a las distintas ideas innovadoras que podamos tener o que ya existan. La innovación es la capacidad de generar e implementar una idea, producto o servicio o negocio que sea exitoso en el mercado. La innovación debe gestionarse desde la perspectiva sistémica y debe entenderse como un conjunto de procesos interrelacionados que interactúan entre sí para agregar valor. La innovación tiene relación con los procesos de resolución de problemas, con procesos creativos, toma de decisiones, procesos de diseños, calidad total y mejora continua. La cadena de innovación se encuentra en interacción con el área de investigación y conocimiento. ¿Cuáles son los pilares de la innovación empresarial? Los pilares de la innovación empresarial corresponden al conocimiento, la creatividad y el emprendimiento. Todo esto sustentado bajo lo que es el capital humano. Entonces, todas las insatisfacciones de brechas en resultados, problemas internos u oportunidades de mercado van a ser como producto de la innovación, agregan valor y genera una satisfacción final o una satisfacción en el cliente a partir de esta mejora o esta innovación en el proceso. Entonces, el objetivo de la innovación es romper la contradicción del incremento de la competitividad simultánea a la satisfacción de las necesidades, expectativas y requerimientos de los usuarios sin afectar los beneficios de accionistas, directivos y dueños de acciones. Entonces, los pilares, como decía, son conocimiento, creatividad y emprendimiento. Teoría de solución de problemas de inventiva o TRIZ, TRIZ. Algunos antecedentes históricos. Esta teoría fue desarrollada en 1946 por un ingeniero naval ruso que se llamaba Heinrich Altschuler y otros. Su preocupación se centró en enseñar el pensamiento sistémico de los genios de manera de generar y proponer nuevas patentes. Trabajaba en la oficina de la Marina rusa, ayudando a resolver problemas técnicos en base a datos de patentes. Entre sus investigaciones, llegó a proponer a Stalin su metodología de manera de mejorar la calidad de los productos rusos. Sin embargo, no fueron considerados sus avances o sus conocimientos y fue condenado a prisión en Siberia. Una vez en la cárcel, siguió mejorando su metodología y fue compartiéndola con otros científicos hasta mejorar la metodología a lo largo de su vida y sus estudios. Logró analizar más de 200.000 patentes, de las cuales solo 40.000 tenían soluciones inventivas y no correspondían a mejoras. Posteriormente, en 1982, sus discípulos reestructuran la teoría y la hacen más práctica, ya que ven que tienen algunos antecedentes que no son tan operativos. Entonces la reestructuran la metodología original y la hacen más simple. La teoría TRIZ
está basada en la tecnología. Trabaja sobre la premisa que toda invención o descubrimiento es registrado en el mundo como una patente. En 1992 se forma la empresa Ideation International en Estados Unidos, en donde crece y luego se expande internacionalmente. Como pueden notar, esta es una teoría relativamente reciente, por lo menos en Occidente. Los postulados de la teoría de solución de problemas se basan en el hecho de que la evolución de la tecnología tiene un proceso metódico y sistemático, y la evolución de los sistemas artificiales se correlacionan con la evolución de las necesidades de los clientes y tendencias sociales. Actualmente, la metodología más utilizada en los procesos de creación e innovación. Esta teoría es un sistema basado en la comprensión de los procesos de flujo, eh, funciones y relaciones por medio del análisis de los elementos. Tiene un enfoque de algoritmo para la invención de nuevos sistemas y refinamiento de viejos procesos. Resuelve conflictos, evita llegar a soluciones intermedias o de optimización de compromisos. Proporciona múltiples herramientas para la generación de conceptos de solución. Proporciona principios sencillos pero potentes para resolver problemas, idealidad, operación de sistema y recursos del sistema. Amplía la visión de la tecnología y su posible evolución, previsión tecnológica, y genera resultados tecnológicos patentables. ¿Qué es el algoritmo analógico del método TRIZ? Partimos con un problema específico, luego hacemos una formulación de un problema general, posteriormente se formula la solución general TRIZ y se llega a una solución específica. Y acá aparece el concepto de resultado final ideal, que es todo concepto, producto o proceso, un método que puede definirse según un modelo ideal. Hay niveles de innovación y estos se categorizan en 5 estados o 5 niveles. El nivel 1 está relacionado con problemas rutinarios, resueltos con métodos conocidos, no necesita invención. Acá aproximadamente el 32% de las soluciones corresponden a este nivel y son 10 veces de ensayo y error. El nivel 2 mejora menores, son las mejores menores de un sistema existente por métodos conocidos dentro de la industria. Aquí aproximadamente el 45% de las soluciones se clasifican en este nivel y se usó 100 veces el ensayo y el error. El nivel 3 mejora fundamental a un sistema existente por métodos conocidos. Fuera de la industria, las contradicciones se resolvieron. Aproximadamente 18% de las soluciones se clasifican en esta categoría y se realizaron unas 1000 veces el ejercicio de ensayo y error. El nivel 4, en tanto, es una nueva generación que usa un nuevo principio para realizar las funciones primarias del sistema. Las soluciones se encontraron más en la ciencia que en la tecnología. Acá aproximadamente el 4% de las soluciones se clasifican en esta categoría y para este nivel unas 100.000 veces se empleó el método de ensayo y error. Finalmente, el nivel 5 es un descubrimiento científico o la innovación pionera de un nuevo sistema esencial. El 1% de las soluciones entra en esta categoría. En este nivel, 1.000.000 de veces se utilizó el ensayo y error. Como ustedes pueden ver, hay distintos niveles de innovación y está relacionado como con distintos problemas o mejoras que se pueden realizar en los sistemas, desde los más rutinarios o los más usados, los más conocidos, hasta ya a un descubrimiento científico o una invención pionera.
Así también se va modificando el porcentaje de las soluciones o cómo se van agrupando las distintas soluciones innovadoras en este tipo de niveles. Vemos que es una cantidad mayor o un porcentaje mayor las que están asociados al nivel uno, que tienen que ver con aspectos más rutinarios, llegando solo un 1%, los que tienen que ver con descubrimientos científicos o innovaciones pioneras. Definición del problema. Aquí vamos a revisar aspectos como son la conceptualización, las contradicciones técnicas y las contradicciones físicas. Previo a esto, vamos a eh, conversar o analizar en qué situaciones nos encontramos en la toma de decisiones. Las tomas de decisiones generalmente nos enfrenta a situaciones en donde hay oportunidades o problemas. La toma de decisiones en oportunidad siempre nos plantean situaciones positivas que superan los objetivos y se ajustan para aprovechar la oportunidad, en tanto que las decisiones en problemas surgen día a día, se asocian a situaciones negativas y nos aleja del cumplimiento de los objetivos. Entonces tenemos que como profesionales que estamos permanentemente llamados a tomar decisiones, ya sean estas, pueden ser como decisiones más estratégicas, técnicas u operativas, siempre vamos a estar en situaciones de oportunidades o problemas. Siendo así, cuando estamos ante una mirada de un problema, es importante visualizar este problema como una, una analogía a un iceberg. O sea, el problema nosotros vemos una parcialidad de este. Entonces, la importancia de tomar las decisiones sobre los problemas es conocer y tener información real del problema de manera que nos acerque a esta solución creativa o llegar a soluciones de innovación más innovadoras, ¿cierto? Entonces, tenemos problemas que no tienen verdaderas soluciones, solo se cubren en emergencia, o efectos de bola de nieve que no resuelven a tiempo y pueden generar problemas que se van acumulando. Aquí el 10% son los problemas como visibles o reales y ocultan el 90% de los problemas y las decisiones empresariales. Entonces, entendiendo que tenemos este gran porcentaje de, de problemas o situaciones ocultas, gatilladas o avisoradas solos por pequeños atisbos de problemas, es que tenemos que tener metodologías y herramientas para llegar a decisiones creativas e innovadoras. La definición del problema también está relacionado con las personas que forman parte del problema o son los causantes. Un contexto, un contexto superior y condicionado por él. Las incógnitas, todo problema tiene una o más incógnitas a resolver. Los datos pueden ser hechos concretos u observables. También siempre estamos sometidos a restricciones. Se habla de la triple restricción, que es el tiempo, el dinero, la calidad. Hipótesis, posibilidades de manera creativa ante la detección de un problema. Las opciones, una vez obtenidas posibles soluciones, se puede analizar la manera de implementarla y las soluciones o el resultado del proceso de resolución del problema. Entonces, entendiendo un poco el concepto del problema, es que vamos a acercarnos a metodologías para poder resolverla de manera innovadora. Entonces, sabemos que la mayoría de los sistemas tienen recursos redundantes, tienen más recursos de los necesarios para realizar las funciones para los que fueron concebidos. Los sistemas pueden realizar su función de forma más efectiva o realizar funciones adicionales sin necesidad de ser modificados. Los recursos deben ser costos fácilmente alcanzables. Pueden ser internos o externos al sistema o el supersistema.
La identificación de estos recursos proporciona abundantes oportunidades para nuevos conceptos de solución. La solución de problemas desde el punto de vista o desde la mirada inventiva requiere que algo se mejore sin empeorar ninguna otra característica, lo que plantea conflictos y contradicciones. O sea, necesariamente acá tenemos que proponer una solución innovadora. Si estamos ante un problema, queremos que algo mejore, pero tampoco queremos que otra característica se vea en desmedro. Entonces, esto ya hace o plantea una primera complicación. Un problema no típico, inventivo, formulado con una contradicción, cuenta con instrumentos especiales para poderse resolver con soluciones que eviten soluciones sin compromiso. Uno de los conceptos más importantes de la metodología TRIZ es el de las contradicciones, que se considera el origen de todo problema técnico. Una contradicción surge cuando dos exigencias o necesidades de un producto o proceso son mutuamente exclusivas y, sin embargo, deben estar asociadas para alcanzar y dirigirse hacia un mismo objetivo. La definición del problema. Por ejemplo, tenemos que la pared exterior de una nave espacial debe ser ligera a fin de minimizar su peso y a la vez plantea el problema de que debe ser sólida y resistir los impactos térmicos. Entonces tenemos un problema de materialidad que por un lado tiene que ser muy liviano y por otro tiene que ser muy resistente y debe ser lo suficientemente sólido para poder resistir los impactos de temperatura. Estos dos parámetros del producto se encuentran en conflicto. Por un lado, las paredes deben ser ligeras y resistentes al mismo tiempo. Habla de la ligereza y la resistencia. En todos los procesos industriales existen diversos problemas y cada uno de ellos con al menos una contradicción a eliminar. Por ejemplo, una lata de refresco es un sistema de ingeniería diseñado para contener una bebida, ¿verdad? ¿Qué nos plantea aquí? ¿Qué dificultad nos plantea aquí? Que el ambiente de operación es que las latas están apiladas para los propósitos de almacenaje. Los recursos incluyen el peso de las latas llenas, la presión interna de las latas, la rigidez de la construcción de la lata. La función útil es contener la bebida. Los efectos dañinos incluyen el costo de los materiales, la producción de la lata, la pérdida de espacio de almacenaje. El resultado ideal es una lata que pueda soportar el peso del amontonamiento a la altura humana sin daño a las latas o a la bebida en las latas. Entonces, si vamos viendo distintos problemas eh, cotidianos o no, plantean esta contradicción de poder sobrellevar dos características que entran en conflicto en sí. En el primer ejemplo veíamos que estas paredes hablaban de la ligereza y la resistencia, y por el otro lado, en las latas de refresco, el hecho de contener la bebida y los costos que pudiera tener por almacenamiento o producción de las latas, el, y sin el daño que esto puede provocar al contenido que es la bebida por los consumidores. Los pasos para aplicar la metodología TRIZ. Por un lado, tenemos identificar el problema, después se debe formular el problema a través del prisma TRIZ, buscar el problema solucionado en soluciones que ya se conozcan previamente, o sea, buscar ahí algún antecedente o alguna idea que ya exista, introducimos algunos parámetros de ingeniería, buscamos soluciones análogas y eso se adapta a la solución final, que es la que yo requiero, eh, requiero tener, digamos. Entonces, por un lado tengo mi problema, lo evidencio,
veo qué existe ya que pueda implementarse a mi problema, lo acondiciono y lo adapto a mi solución. La conceptualización de las soluciones a problemas. Las características de las buenas soluciones a problemas técnicos. ¿Qué debemos entender por estas características de buenas soluciones? Por un lado tengo mi problema, surge la contradicción, veo los recursos involucrados, tengo mi resultado final ideal y llego a la solución. Entonces, ¿qué características son importantes acá para lograr esta buena solución a problemas técnicos? Es que el entendimiento de características comunes es crucial para realizar buenas soluciones para el perfeccionamiento de la creatividad. Una conclusión es el realizar una lista simplificada de las características más importantes y luego usar la lista para generar ideas brillantes y productos exitosos. Las buenas soluciones generadas de las industrias han sido estudiadas como parte del desarrollo de la metodología TRIZ. Las buenas ideas tienen las siguientes características: que resuelven contradicciones, incrementan la idealidad del sistema y utilizan los recursos ociosos. Esta característica es sumamente importante, ya que eh, plantea que las ideas, en el fondo, tienen que resolver estas contradicciones que hablábamos, como en el ejemplo de la pared espacial, esto de que fuera resistente y a su vez liviana. Incrementan las ideas del sistema, la idealidad del sistema, o sea, llegar a esa función o a esa característica ideal. Y por otro lado, es que no se desperdicien recursos. Una buena solución resuelve la contradicción, que es la causa del problema. Contradicción de compromiso, es algo bueno que sucede, o una contradicción inherente, que son dos propiedades opuestas. Entonces acá, reconocer el problema, reconocer la contradicción, reconocer los recursos, llego a mi resultado ideal y lo llevo a mi solución. La idealidad de un sistema es la medición de qué tan cercano está al sistema perfecto. Los recursos ociosos se utilizan para alcanzar estas metas aparentemente incompatibles. ¿Qué se entiende por recursos? Los recursos incluyen energía, materiales, objetos, información. Los problemas con soluciones desconocidas caen dentro del campo de la psicología, en que los vínculos entre el cerebro, la perspicacia y la innovación son métodos estudiados. El brainstorming y la prueba de error son los métodos sugeridos generalmente. Dependiendo de la complejidad del problema, el número de pruebas y el error variará. Si la solución no se alcanza, el ingeniero debe buscar más allá de su experiencia y conocimiento, es decir, deberá incursionar en otros campos. El número de pruebas crecerá dependiendo de lo que pueda manejar las herramientas psicológicas como el brainstorming, la intuición y la creatividad. La inercia psicológica considera dentro de la propia experiencia de uno y no buscar alternativas para nuevos conceptos de solución. Un problema puede ser planteado como una contradicción física o técnica. Veamos qué son las contradicciones técnicas. Las contradicciones técnicas pueden definirse o pueden plantearse con la siguiente frase. Existe si el mejorar un parámetro A de un sistema causa que el parámetro B se deteriore. Esta contradicción se define también como el conflicto entre los componentes de un sistema, sacrificio de uno por otro, y son difíciles de resolver directamente porque los componentes deben tener propiedades opuestas. Se presenta cuando la acción de utilidad simultáneamente causa una acción dañina. Ya veíamos que
al inicio de la presentación que teníamos que mover una variable sin, o intentar sin afectar otra variable, o sea, solucionar un problema sin afectar lo que ya está funcionando. Por ejemplo, una contradicción técnica aparece en un sistema que tiene un parámetro que mejorar, pero la mejora de ese parámetro empeora el funcionamiento de otro. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aumentar la potencia de un motor o de un vehículo, del motor de un vehículo, y provoca un aumento en el peso del vehículo y la aceleración se reduce. Entonces, si busco, si mi problema es aumentar la potencia, ¿cuál es mi resultado o mi contradicción acá? Es que esto provoca un aumento en el peso del vehículo y la aceleración se reduce. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un software que tiene que ser complejo para realizar las funciones que va a estar sometido, pero a su vez debe ser simple, o sea, debe tener un nivel fácil de aprendizaje y debe ser compatible para los usuarios. Entonces acá nos enfrentamos eh, permanentemente a esta contradicción. En este caso, el ejemplo, por ejemplo, del motor o del software. Una contradicción técnica no resuelve el problema realmente, pero muestra una dirección mental para resolver la contradicción. Para su solución, la metodología es transformar la contradicción técnica en contradicción física y resolver esta tarea en el nivel físico. Existen dos métodos para resolver las contradicciones técnicas. El primero de ellos es hallar la manera de conciliar las necesidades de los dos parámetros en conflicto y tomar la solución menos costosa. Y eso puede ser aplicando los métodos tradicionales como la optimización. Y el segundo método es eliminar las contradicciones aplicando la metodología TRIZ. Las contradicciones físicas. Cuando algo bueno sucede, algo malo pasa, o cuando alguna cosa mejora, otra cosa empeora. Una contradicción física es un conflicto entre dos requerimientos físicos mutuamente excluyentes del mismo parámetro de un elemento de un sistema. Para solucionar una contradicción física existen 4 principios físicos y una base de datos de fenómenos físicos y efectos. Los compromisos se denominan contradicciones técnicas y las contradicciones inherentes se denominan contradicciones físicas. Se analiza el conflicto entre dos rangos y se denomina compromiso porque al solucionar un problema se decide la mejora de un rasgo en detrimento de otro con la esperanza de solucionar el problema. Cuando algo bueno sucede, algo malo pasa o cuando alguna cosa mejora, otra empeora. Por ejemplo, el café caliente es delicioso para tomar, que sería la condición favorable o buena, pero puede quemar al cliente. Entonces nos enfrentamos a la situación o la perspectiva negativa. Entonces siempre nos vamos a estar enfrentando a estas contradicciones. Una contradicción física es un conflicto entre dos requerimientos físicos mutuamente excluyentes de la misma característica de un elemento de un sistema. Para la resolución de un problema, lo que decíamos delante, que es dado el elemento del sistema que debe tener una característica A para poder realizar una función requerida, que es la condición de solucionar el problema, y este elemento debe tener la característica no A, que es para satisfacer la limitación y los requerimientos existentes. La contradicción aparece en el proceso cuando se realiza una petición técnica para la mejora de un sistema. Cuando se transforma una contradicción técnica en una física, se define un problema físico específico
que se soluciona con la aplicación de principios, así como de los efectos físicos, químicos, geométricos, así como de otros fenómenos. Los 4 principios son: separación de propiedades contradictorias en el tiempo, separación de propiedades contradictorias en el espacio, transformaciones de sistema, transformaciones de fases o transformaciones físico-químicas de sustancias. Al plantear el problema como una contradicción, nos permite poder usar una de las herramientas TRIZ llamada la matriz de las contradicciones. Las contradicciones en estos sistemas o en esta metodología se deben eliminar. Vamos a la solución conceptual, tercer ítem de este módulo. Vamos a revisar aspectos que tienen que ver con el principio de inventiva, la matriz de las contradicciones y las soluciones estándar. Solución conceptual. Según el enfoque TRIZ, es la tendencia natural de todos los sistemas técnicos de acuerdo a un proceso de evolución creciente y se representa a menudo como la suma de las funciones útiles de un sistema dividido por la suma de todos sus efectos nocivos. Aquí aparece lo que es la fórmula de idealidad. Esta fórmula ustedes la tienen ahí en sus apuntes y está indicada referencialmente abajo a la derecha. ¿Qué es lo que es D? La variable D representa un sistema que busca la idealidad. En el numerador tenemos la sumatoria de los FU, que representa la suma de todas las funciones útiles del sistema. En tanto que en el denominador tenemos las sumas de todas las funciones dañinas causadas por el sistema y toda la suma de los gastos generados por el sistema. El denominador de esta función de idealidad o fórmula de idealidad interpreta los costos del sistema. Por lo tanto, si se disminuyen los costos asociados a las funciones dañinas y a los costos generados por el sistema, la función de idealidad crecerá en busca de esa idealidad. Entonces, tenemos que acá, que en la fórmula de idealidad, todos los tipos de costos, las funciones dañinas, los desechos, los elementos contaminantes, son considerados como efectos indeseables. Todas las modificaciones deseadas buscan la idealidad, o sea, aumentar el numerador y o reducir el denominador de la ecuación. Lo que les decía, que en el fondo, si reducimos todo lo que son las funciones dañinas del sistema y todos los gastos generados por el sistema, esa función útil o la función o la fórmula de idealidad va a verse incrementada. Aparece también el concepto de Taguchi, que es la calidad, es la mínima pérdida de la sociedad. El concepto de idealidad surge una herramienta importante que se llama RFI o resultado final ideal. Esta herramienta está basada en la ley de la idealidad creciente, que establece que los sistemas tecnológicos evolucionan siempre hacia un crecimiento de un grado de idealidad. Esto significa que los procesos están en evolución. El sistema tiende a cumplir sus funciones a menor costo y con menos complicaciones. O el sistema tiende a cumplir mejor sus funciones o de realizar más que las originalmente previstas. Entonces, el sistema, al ser un proceso evolutivo en movimiento, va agregando valor a lo que ya se tiene y empieza a optimizarse, reduciendo los costos, reduciendo las complicaciones y tiende a hacer mejor o adaptarse en una condición mejor de la que originalmente fue concebida. ¿Ok? Entonces recuerden que la fórmula de idealidad, lo importante aquí
es tratar de disminuir el denominador de esta fórmula, que van a ser las funciones dañinas y los gastos, y aumentar las funciones útiles, de manera que el sistema busque esa idealidad o crezca y vaya siendo, aumentando valor y vaya optimizándose en el tiempo. Un sistema ideal es un sistema que no existe, pero que su función se asegura de una manera u a otra. El RFI es una de las herramientas más conocidas y, como todas las herramientas de TRIZ, exige que el problema técnico esté bien definido antes de aplicar los procesos de solución. El RFI se ha convertido en una herramienta psicológica que permite lograr el verdadero objetivo en las empresas y siempre se auxilia por las herramientas técnicas del TRIZ, tales como la matriz de Altschuler o la separación de principios que permiten eliminar las contradicciones técnicas y físicas. Principios de inventiva. Los principios de inventiva empiezan a reconocerse al comienzo del siglo XX, y acá fueron publicadas diferentes listas de recomendaciones de distintos inventores que se transformaron en un listado o en un concepto poco eficiente. Entonces acá aparece el Heinrich Altschuler, que ofreció otro enfoque con el desarrollo de los principios inventivos al final de la década de los 50. Él y su equipo desarrollaron los principios más usados basados en el análisis de un gran número de patentes. Acá es bien relevante que esta metodología surge o es un método sistémico para crear la creatividad basado en el estudio o en la evolución de las marcas y las patentes. Entonces acá todo este estudio o toda esta metodología surge a partir del desarrollo de los inventos y la revisión de estos inventos, en donde fueron seleccionados los más utilizados y asimismo fueron revisadas gran número de patentes. Como resultado de esta revisión aparecen los 40 principios de innovación más usados. En sus apuntes tienen descrito todos los 40 principios innovadores desarrollados o que fueron como resultado de esta metodología o de esta revisión, pero algunos de los que podemos nombrar son, por ejemplo, la segmentación, la extracción, la calidad total. Ahí, como les decía, están tabulados en sus apuntes los distintos 40 principios que están relacionados con distintas innovaciones utilizadas. Por otra parte, también se publicó una tabla de contradicciones o de los 40 principios. En este caso, por ejemplo, se relaciona el peso de un objeto en movimiento, peso de un objeto estacionario, longitud del objeto en movimiento. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que es los 40 principios innovadores y por otro lado tenemos todo lo que es el listado de los principios o la tabla de contradicciones. Los métodos de aplicación de los principios se usan durante el proceso de resolución de problemas. El primer método y más sencillo es la enumeración de los principios. Este método revisa uno a uno los principios tratando de encontrar uno o una combinación de ellos que resuelvan la contradicción técnica del problema en específico. El segundo método es la formulación de la contradicción técnica y usar la matriz de contradicciones para obtener el conjunto de principios recomendados para la resolución del problema. El tercer método es la formulación de la contradicción técnica directa e inversa para el problema y así usar la matriz para ambas formulaciones. Ambas formulaciones pueden tener sentido y la matriz puede sugerir principios adicionales efectivos, puesto que no es simétrica. Entonces tenemos los principios
de aplicación de la resolución de problemas y tenemos los tres métodos, que es la enumeración, la formulación de la contradicción técnica y el uso de la matriz de contradicción, y la formulación de la contradicción técnica directa e inversa para el problema. Los principios identificados en la metodología TRIZ se convierte en una herramienta básica al ser expresada como una matriz de contradicciones, relacionando los principios convertidos en parámetros e identificando pares que entran en conflicto. O sea, ya venimos viendo que, por un lado, modificar algo no puede modificar o alterar negativamente otra variable, y tenemos que resolver permanentemente esta contradicción. Entonces, para lograr esto, vamos llegando a lo que es esta metodología que plantea la matriz de las contradicciones. Acá tenemos la matriz de las contradicciones. Si ustedes ven, tenemos por un lado todos los parámetros que empeora y por otro lado el parámetro que mejora. Entonces tenemos las características que empeoran al cumplir el objetivo. Por ejemplo, acá está señalado el peso del objeto móvil, la longitud del objeto móvil, el grado de automatización, la productividad. Cada uno de esos números corresponden a la posición en que se encuentran en los listados. Y por otro lado tenemos las características que mejoran al cumplir el objetivo. Tenemos, por ejemplo, peso del objeto móvil, la adaptabilidad o flexibilidad, grado de automatización, la productividad. Vemos que se van entrecruzando o se va estableciendo una relación o se va creando esta matriz. Y, por ejemplo, tenemos los principios de inventiva que serían el 35, el 1, el 29 y el 2. Y el 35, por ejemplo, en este caso, está asociado a la transformación del estado físico y químico de un objeto. El principio 1 está asociado a la segmentación, el principio 29, la neumática hidráulica, y el número 2, la extracción. Entonces, para construir nuestra matriz y llegar a nuestros principios inventivos, tenemos por una parte que identificar las características que empeoran al cumplir el objetivo y las características que mejoran al cumplir el objetivo. Las soluciones estándar. Desde un sistema inicial, mediante mejoras múltiples, el sistema se mueve hacia la idealidad hasta que los recursos o tecnologías quedan exhaustos. Como decíamos anteriormente, este sistema va evolucionando desde una concepción inicial, se va perfeccionando, se va ajustando, se va optimizando y llega a un estado que puede ser de una condición mejor a las que fue diseñada inicialmente. Y en este proceso, los recursos se van agotando y, producto de esto, en el fondo, todas las pérdidas van disminuyendo. Estas tendencias se usan como una herramienta para predicción y también para el análisis de fallos durante el desarrollo y evolución de los sistemas técnicos. Se puede reconocer tres grupos básicos de soluciones para problemas de ingeniería basados en el concepto de contradicción o de conflicto. Tenemos un grupo, que son los estándar, que contienen contradicciones técnicas obvias y pueden ser resueltos aplicando principios inventivos. Para este tipo de problema, las contradicciones físicas también se pueden formular y pueden ser resueltas con la aplicación de los principios de separación y los efectos científicos. También, para obtener soluciones, se puede usar el análisis de recursos y el resultado ideal final. También tenemos otro grupo, que es el grupo de soluciones no estándar. Estos problemas contienen contradicciones implícitas. ¿Qué implica esto? Que estos problemas no pueden ser
resueltos usando los principios inventivos y las soluciones estándar. Estos problemas necesitarían la aplicación del ARIZ o los análisis funcionales junto con la aplicación de bases de datos de efectos científicos. Y por último, tenemos el tercer grupo de la solución estándar, que es la investigación y el desarrollo. Estos problemas no contienen típicamente una contradicción, se resuelven con el uso del ARIZ, de los patrones de evolución y algunos métodos para solucionar la inercia mental. Entonces, dentro de las soluciones o de estos grupos de soluciones, para la resolución de problemas basados en la contradicción o en el conflicto, tenemos estos tres grandes grupos que van a ser los grupos estándar, que contienen contradicciones técnicas obvias y pueden ser resueltos con principios inventivos. Los no estándar, estos problemas contienen contradicciones implícitas y no pueden ser resueltos con principios inventivos o soluciones estándares. Y los de investigación y desarrollo, que no contienen típicamente una contradicción. Como pueden ver, ya hemos visto o hemos avanzado y revisado los conceptos del módulo, que es la innovación sistémica. Hemos visto la introducción a la innovación, la definición del problema y la solución conceptual. Ahora vamos a ver un ejemplo para la resolución de problemas con la metodología TRIZ. Este ejemplo es el ejemplo de la caja de jabón vacía. Tenemos acá que existe un caso de estudio de la gestión japonesa, en el caso de un reclamo, y que ocurrió en una de las grandes empresas de cosméticas de Japón. Y en este caso la compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y se encontraba vacía. El grupo de análisis identificó el problema y lo focalizó a la cadena de montaje que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón del departamento de embarques. Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía por la cadena de embalaje y los altos cargos de la compañía pidieron a sus ingenieros que encontraran una solución al problema. Entonces aquí tenemos la identificación del problema, que denominamos la caja del jabón vacío, y es que, producto de un reclamo, que es el problema al que nos encontramos, tenemos que llegar a la solución o tenemos que plantear una idea, una solución innovadora de cómo poder resolver este reclamo encontrando el origen de por qué se fue o por qué dentro de las cajas empaquetadas en el departamento de embalaje pasó esta caja vacía, ¿cierto? Entonces, se plantean las siguientes soluciones. Tenemos una solución A, en donde los ingenieros idearon una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así vigilan las cajas de jabón que pasarán por la línea para asegurarse que no fueran vacías. O sea, tenemos planteada o podemos plantear una solución que involucra en este caso tecnología, mayores conocimientos, mayores a lo mejor capacitación para operar ese tipo de maquinaria, el tiempo que implica estar ahí y vigilar todas las cajas de jabón de manera de asegurarse que no pasen vacías. Entonces tenemos una solución que es más estructurada y que implica más recursos. Por otro lado, tenemos una solución B, que está asociado a un empleado común en una empresa pequeña y se le planteó el mismo problema, la misma situación. Y la solución
dado su relación con una empresa pequeña, eh, fue bastante más sencilla. Entonces acá no hubo complicaciones de maquinaria, de rayos X, robots, equipos informáticos, personal que estuviera permanentemente vigilando cada una de las cajas. Y en este lugar, o en reemplazo de eso, la solución que entregó fue comprar un ventilador industrial y lo montó hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías salían volando de la línea de producción. Entonces, con un ejemplo muy sencillo, podemos ver que nos podemos enfrentar a un problema desde distintas eh, aristas y con distintos recursos, también condicionados por nuestro conocimiento, a lo que estamos expuestos, a nuestro entorno. eh, entonces, aquí se ven estas soluciones que plantean desde un punto de vista tecnológico como de alta complejidad o de mayor complejidad para la resolución del problema, como era esta aplicación de rayos X, a una solución que plantea la compra de un ventilador, exponer las cajas al ventilador y que las cajas vacías iban a ser descartadas de la línea de producción o la cadena de embalaje, eh, producto de su peso. Entonces acá vemos lo importante que es eh, que distintas personas o distintos equipos o distintos grupos puedan proponer soluciones, dado que de acuerdo a su bagaje eh, tecnológico o la exposición a distintos conocimientos, van a aportar con distintas ideas. Resúmenes y conclusiones. Eh, a lo largo del módulo pudimos revisar los aspectos más relevantes de la innovación sistémica a través de la metodología TRIZ, necesario para el desarrollo del campo industrial. Se planteó la herramienta para desarrollar acciones efectivas para el mejoramiento de operaciones productivas a través de la resolución de problemas de alta complejidad. Esta metodología permite incorporarse en las organizaciones, las bases de la innovación operativamente y desde la rentabilidad del negocio. Hubo una revisión teórica de lo que es la metodología TRIZ, una revisión de los conceptos de principios de inventiva y contradicción, una revisión y corrección de las matrices de contradicciones para la resolución de problemas. También tuvimos una revisión de las bases que sustentan la metodología TRIZ desde la mirada de la resolución de problemas y las contradicciones propias. Y acá también es importante considerar que todo profesional del área industrial que está asociado a la toma de decisiones, como veíamos en la etapa que veíamos o nos introducíamos en lo que eran los problemas, que siempre vamos a tener que tomar decisiones en condiciones de oportunidades o problemas, es de alta relevancia en la organización eh, y debe obedecer a la capacidad de gestión y la capacidad de resolver problemas. Acá la metodología TRIZ debemos entenderlo como un método sistemático, como decíamos, para crear la creatividad tecnológica y basada en los estudios de la evolución de marcas. Acá ya vemos cómo inició este proceso, que hubo revisión de distintas inventos, en distintas patentes, se logró reconocer cuáles eran más innovadores que otras o cuáles eran complementos o mejoras de ideas innovadoras iniciales. Eh, entonces acá tenemos que ver la importancia que tuvo eh, esta metodología que surge como de la revisión de antecedentes de marca para lo que es o para lo que puede implicar para un profesional del área industrial en la toma de decisiones eh, y gestar o generar ideas innovadoras. Finalmente vamos a ir a algunas preguntas o algunas
actividades de cierre y autoevaluación. Tenemos una actividad, al igual que el módulo anterior, de verdaderos y falsos. Y la primera pregunta plantea: las mejoras enfocadas consisten en maximizar la efectividad a partir del mapa de la cadena de valor, análisis y teoría. ¿Verdadero o falso? Si gustan revisar sus apuntes, pueden revisarlos, estudiarlos, revisar sus resúmenes. Si pudieron revisar sus apuntes, vemos que esta pregunta es verdadera. O sea, las mejoras efectivamente están enfocadas o consisten en maximizar la efectividad a partir del mapa de la cadena de valor, el análisis y las teorías. Pregunta número 2. ¿Los niveles de innovación corresponden a 3 niveles? Pueden revisar sus apuntes, pausar el video y contestarla. Esta pregunta es falsa, ya que los niveles de innovación, tal como lo revisamos durante la presentación, corresponden a 5 niveles de innovación. Pregunta número 3. Los pilares de la innovación son conocimiento, creatividad y emprendimiento. ¿Verdadero o falso? Si gustan pausar su video, revisar sus apuntes. Esta pregunta es verdadera, ya que los pilares de la innovación efectivamente son el conocimiento, la creatividad y el emprendimiento, y como revisamos, todo esto está sostenido sobre la base del capital humano. Pregunta número 4. ¿Una buena solución resuelve la contradicción que es la causa del problema? ¿Verdadero o falso? Esta pregunta es verdadera, ya que efectivamente una buena solución resuelve la contradicción que suele ser la causa del problema. Pregunta número 5. ¿Las soluciones no estándares contienen contradicciones técnicas obvias y pueden ser resueltas aplicando los principios inventivos? ¿Verdadero o falso? Pueden pausar su video y revisar sus apuntes. Esta afirmación es falsa, ya que las soluciones no estándar contienen contradicciones implícitas y no pueden resolverse usando estos principios. Y por último, la pregunta número 6. El algoritmo analógico del método TRIZ son problema específico, formulación del problema, formulación de la solución general TRIZ y la solución específica. ¿Verdadero o falso? Si revisaron sus apuntes, y como vimos a lo largo de la presentación, efectivamente el algoritmo analógico del método TRIZ son plantear el problema específico, la formulación del problema, la formulación de la solución general TRIZ y la solución específica. Con esta última lámina damos por finalizada la revisión del módulo 3 del curso Fundamentos de Mejora Continua, Innovación Sistémica. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.